Buenas noches. Mucho que informar. Varios acuerdos, como ustedes fueron testigos, tuvimos una larguísima sesión de la Junta de Coordinación Política, con la presencia también de la presidenta de la mesa directiva. Nos acompañó el doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, y el ingeniero Alberto Gómez Rodríguez, secretario técnico del Consejo de Salubridad General. El subsecretario Hugo López-Gatell ya no alcanzó a llegar porque hubo una sesión muy larga también en el Senado sobre el mismo tema, y el presidente de la República convocó a una sesión de gabinete ampliado. Pero bueno, hubo una discusión muy amplia, nos dieron mucha información, nos resolvieron muchas dudas de la situación que guarda el país respecto del coronavirus, las medidas que ha tomado el gobierno, qué es lo que prevén para los siguientes días, para las siguientes semanas, por qué se han tomado como se han tomado las decisiones hasta el momento y qué se prevé. A partir de eso, nosotros hemos hecho una evaluación muy objetiva sobre qué es lo que debería hacer la Cámara de Diputados, asumiendo también que tenemos una responsabilidad política con el país. Entonces, les voy a hacer un resumen de los acuerdos que tenemos. Primero, bueno, vamos a tener, no es por unanimidad, hay grupos parlamentarios que han decidido no asistir. Bueno, el primer acuerdo, vamos a tener sesión mañana y el jueves como está programado. No todos los grupos parlamentarios van a asistir, esperemos contar con quórum. Vamos a hacer también una solicitud al Senado conforme el artículo 68 de la Constitución, que dice: las dos cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo determinará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Y aquí viene la disposición que aplica en este caso. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. Vamos a pedirle al Senado de la República que no vamos a sesionar por más de 3 días a partir del 20 de marzo, para ser congruentes, consistentes con las decisiones que está tomando el gobierno de la República. Entonces, la petición al Senado por parte de la Cámara de Diputados sería que no vamos a sesionar más de 3 días después del viernes 20. Ahora, ¿qué vamos a hacer también mañana o el jueves? Vamos a elegir a los integrantes de la comisión permanente. ¿Por qué? Para prever el escenario que eventualmente no pudiéramos regresar a sesionar antes del 30 de abril. Y entonces no hubiera necesidad de convocar a la Cámara para que se instale la comisión permanente. Otra ventaja de la medida que estamos tomando es que si se requiere que se convoque a la Cámara por alguna circunstancia, dado que estamos pidiendo autorización o estamos comunicando que no vamos a sesionar más de 3 días, cabe la posibilidad de que algún día de abril pudiera la Cámara regresar a sesionar. O pudiera la presidenta de la mesa directiva declarar concluido el periodo ordinario de sesiones. Podría ocurrir, por ejemplo, el 20 de abril, suponiendo. Y entonces ya estuviera electa la comisión permanente. Entonces, la decisión que estamos tomando nos abre 2 posibilidades. Una, que regresemos a sesionar cualquier día de abril, o que se declare la conclusión del periodo y se instale la comisión permanente. Evidentemente, esta segunda opción tiene que ser de acuerdo con el Senado
de la República, si se declarara por terminado el periodo antes del 30 de abril, que la Constitución señala en el artículo 66 que el segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril, pero sí puede terminar antes. Entonces, como ven, estamos dejando abiertas las posibilidades. Entonces, mañana vamos a votar eso en la Cámara para que se vaya el comunicado al Senado de la República para que nos dé su consentimiento de que podamos sesionar, de que no sesionemos por más de 3 días. Entonces, eso nos da mucha libertad de actuación. Ahora, ¿por qué necesitamos sesionar? Bueno, tenemos algunos asuntos pendientes. Por ejemplo, el tema del INE. Está el proceso de selección de los consejeros del INE. El calendario señala que mañana, 18 de marzo, el Comité Técnico va a dar el corte para quedarse con 60 aspirantes. Entonces, vamos a modificar la convocatoria a petición del Comité Técnico a partir de mañana para diferir las siguientes etapas. ¿Cuáles son las siguientes etapas? Las entrevistas a estos 60 aspirantes y la conclusión de los trabajos del Comité Técnico, entregando 4 quintetas a la Junta de Coordinación Política y luego que por 2/3 partes sean electos los consejeros o consejeras. Entonces, va a quedar suspendido este proceso. También, pues no podemos irnos así nada más. O sea, no se puede ir la Cámara y que ya no sesione porque ya no quieren venir los diputados o algo. Tenemos que venir a sesionar, cuando menos para pedirle el consentimiento al Senado de la disposición señalada en el artículo 68 constitucional. Ahora, ¿qué va a pasar con la Cámara? ¿Nos vamos todos ya? ¿Son vacaciones? No. Vamos a seguir trabajando. La Cámara va a tomar el acuerdo para que nos quedemos nada más con las actividades esenciales. Entonces, cada área de la Cámara va a reducir el personal y se van a turnar. Algunos vendrán una semana, otros vendrán otra. Tenemos 845 empleados mayores a 60 años. Con ellos vamos a tomar toda la precaución y desde mañana les vamos a informar que ellos sí no vengan a trabajar. Lo mismo para lo mismo para mujeres embarazadas y para personas que tengan diabetes. Las comisiones seguirán trabajando a través de medios digitales, de medios electrónicos. Las juntas directivas de las mesas pueden sin ningún problema reunirse, no son tantos diputados, y los vamos a exhortar a que se sigan dictaminando las iniciativas que tengan pendientes para que no se detenga el trabajo parlamentario. Y mañana vamos a tomar disposiciones especiales. Pásenme el listado, por favor, de lo que votamos mañana. Entonces, mañana vamos a votar, si no me equivoco, entre 8 y 9 dictámenes. Lo vamos a hacer dando la oportunidad de que los diputados presenten por escrito su participación para tener una sesión muy ágil y nos vayamos directo a las votaciones. Se presenta el dictamen y se entregan las participaciones por escrito y se pasa a la votación. Y como ustedes saben, el jueves tenemos el juicio político a Rosario Robles. Eso va a durar aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, y sería el único tema que trataríamos el jueves, y a partir de ahí entramos en pausa. Esos son más o menos, en resumen, los acuerdos que hemos tomado. Y bueno, creemos que con esto la Cámara de Diputados actúa de manera responsable,
desde el punto de vista político, nuestra responsabilidad que tenemos, pero también desde el punto de vista de la salud de las y los diputados y de las y los trabajadores aquí de la Cámara de Diputados. Es lo que les queremos informar. Presidenta, no sé si quieras comentar algo. Muchas gracias, coordinador. Buenas noches, compañeros. Pues miren, solamente comentar dos cosas más en la misma línea de que la Cámara de Diputados no va a cerrar, no significa que dejemos de trabajar, simplemente vamos a adecuar nuestra forma de trabajar a las necesidades pues de la situación por la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Y en ese sentido también acordamos sesionar cada semana, por lo menos una vez a la semana, si se necesita más, por supuesto será más, la Jucopo conmigo, la Jucopo la conferencia, en fin, de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo, a los temas que se van a abordar. Y por otro lado, que las y los diputados van a poder seguir presentando iniciativas. El día de mañana vamos a presentar un acuerdo al Pleno para que autorice a la mesa directiva a hacer el turno de las iniciativas y de los puntos de acuerdo de manera directa a las comisiones. Y como ya dijo el diputado Mario Delgado, vamos a facilitar y habilitar todos los mecanismos para que no se detenga el proceso de dictaminación. Pero el mensaje más importante que quiero resaltar el día de hoy es que la Cámara de Diputados durante esta etapa de modificación de trabajo tiene que salvaguardar dos facultades o dos funciones fundamentales. Somos el Congreso, somos parte del Congreso mexicano, somos parte de un poder del Estado y por supuesto que tenemos que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades frente al país. Y aquí hay dos facultades muy importantes que nos otorga la Constitución, que es, en primer lugar, la facultad de supervisión, o como se le llama más técnicamente, de control sobre el Poder Ejecutivo. Por eso es que se ha decidido que la Jucopo esté junto con la presidenta de la mesa permanentemente reunida para estar revisando, dando seguimiento, supervisando, también acompañando y respaldando todas las acciones que desde el gobierno federal se hagan a efecto de enfrentar de mejor manera la contingencia del COVID-19. Entonces, esa facultad se tiene que preservar. Y por otro lado, también la capacidad de legislar eventualmente en una legislación extraordinaria que se llegara a necesitar, como ya han hecho otros parlamentos del mundo. Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de incentivos a la economía y en fin, otra serie de cosas, en España, en Francia lo mismo, etcétera. Entonces tenemos que tener muy claro que por un lado queremos contribuir a que la propagación del virus se haga más lenta, pero al mismo tiempo no significa que vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de que en el momento en el que se necesite que la Cámara de Diputados reaccione ante una necesidad legislativa o de adecuación presupuestal, aquí vamos a estar. Ese es un mensaje que me parece fundamental que demos a las y los mexicanos. El Poder Legislativo tiene que preservar en todo momento sus dos funciones y responsabilidades ante el país y ante la población, ante la sociedad y ante el Estado. Entonces, esas serían mis únicas dos consideraciones, aparte de lo que ya comentó el diputado Delgado. ¿Habría preguntas? Político. Perdón, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Preguntarles de algunos temas que están pendientes, si se van a desahogar, el secretario de Hacienda si va a venir o no, el tema entonces queda confirmado que sí viene, que eso no se mueve. El tema del teletrabajo, ¿cómo va? Si se va a sacar en estas sesiones. Y yo tengo una inquietud en el tema del 68 constitucional, con este consentimiento mutuo que tiene que ver con las cámaras del Congreso de la Unión. ¿Por cuántos días estarían ustedes planeando pedir la pausa? Y hay un tema, a mí me queda claro, y yo creo que a todos, que es una emergencia nacional, que esto es inédito y que por supuesto tenemos que tomar las medidas para que no se propague, pero al final del texto, el 68 constitucional sí señala que no pueden permanecer sin sesionar por más de 3 días. Entonces, si la pausa excede esos 3 días, pues caeríamos en un tema de inconstitucionalidad, que bueno, por un lado está eso y por otro está la emergencia nacional, o qué hacemos, o de cuánto sería la pausa. Se hablaba también de una pausa de 1 mes, no sé si esto sea cierto o era un rumor, y bueno, pues estas serían mis dudas. Muchas gracias.
A ver, el secretario de Hacienda viene el jueves, vamos a ver con el tema de teletrabajo, tal vez mañana se dictamine, es una minuta que llegó del Senado, está en comisiones, probablemente mañana tenga alguna dispensa, tal vez mañana tengamos algunas iniciativas con dispensas de trámite para votarlas. A ver, voy a volver a explicar lo del 68. O sea, el artículo 68 dice que ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. Entonces, por más de 3 días, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a pedir al Senado el día de mañana? Que vamos a suspender las sesiones por más de 3 días. Entonces, es el consentimiento que necesitamos del Senado. ¿Por cuántos días? No sabemos. Pero con esto no estamos dando por concluido el periodo. Podríamos convocar a sesión cualquier día. Queda abierta esa posibilidad. Y también les comentaba que vamos a elegir de una vez a los integrantes de la comisión permanente. ¿Por qué? Para dejar abierta la posibilidad de que el periodo pudiera concluir cualquier día de abril y se convocara a la instalación de la comisión permanente. Eso es lo que vamos a hacer. El 68 dice que el segundo periodo en el que estamos no podrá prolongarse más allá del 30 de abril. Es decir, no podrá prolongarse más del 30 de abril si no hay impedimento para terminarlo antes. Entonces, no queremos terminarlo antes. O sea, mañana podríamos llamar a terminar el periodo el viernes, por ejemplo, es una opción. No podemos hacerlo porque tiene que ser en acuerdo con el Senado. Y no tenemos ese acuerdo con el Senado. Creemos que lo más prudente es pedir el consentimiento al Senado. El Senado tendría, en sus posibilidades que ellos también tienen, de acuerdo a la Constitución, el Senado tendría que pedirle consentimiento a la Cámara de Diputados para no sesionar por más de 3 días. Pues por eso también es importante que se sesione el día de mañana, por si nos llega la petición del Senado y darles nosotros el consentimiento. Es un consentimiento mutuo. Entonces, si eso ocurre mañana, nosotros pediríamos que a partir del 20 de marzo se aplique la disposición del 68 constitucional. Entonces quedaríamos en alerta, se podría convocar a una sesión cualquier día de abril, o al dejar electa ya la comisión permanente, se podría declarar terminado el periodo cualquier día de abril e instalarse la comisión permanente. Eso es lo que vamos a hacer. Pues no, porque la información se genera todos los días, no queremos atarnos a nada, queremos tener la flexibilidad de poder tomar las decisiones, que la Cámara esté presente, básicamente es lo que vamos a hacer, estar presentes, estar atentos, estar alertas por cualquier cosa que se necesite en estos días, pues la Cámara pueda dar respuesta. Lo mismo, insistir, lo que ya dijo aquí la presidenta, vamos a estar sesionando cada semana la Junta de Coordinación Política con la presidenta de la Cámara, si es necesario la conferencia también estará sesionando. Las comisiones los vamos a hacer un exhorto a que no detengan el trabajo, que sigan trabajando en línea, sigan procesando dictámenes. Los diputados que quieran presentar iniciativas también podrán enviar las iniciativas y la mesa directiva estará facultada para recibir las iniciativas. Y aquí al interior de la Cámara vamos a quedarnos con las actividades esenciales. Y básicamente lo que estamos haciendo a partir del 20 de marzo es ponernos en línea con la estrategia que tiene el gobierno de la sana distancia, que arranca también a partir del miércoles. Sí, 2 temas. Por el asunto de la sana distancia, ojalá y también pudieran hacer un exhorto a los diputados federales para no permitir chacaleos, porque también nos preocupa nuestra salud. Y este tipo de reuniones así tan aglomeradas serían un poco peligrosas. Sí. Sí, sí. ¿No? Ojalá que también muchos de los reporteros que
integran la fuente, pues estarían en el caso o de la diabetes o de la mayoría de la edad que están poniendo para proteger a sus empleados. Y habló la presidenta de la Facultad de Control al Poder Ejecutivo. En la mañana se emitió un comunicado por parte de los partidos de oposición para que se convocara al Consejo General de Salud y pudieran tomarse medidas a nivel nacional, pero que fuera una petición del Congreso. No sabemos qué pasó con esa petición que hacían los partidos de oposición. Y usted mencionó, lo primero que mencionó al salir, presidente de la Junta de Coordinación Política, fue que algunas fuerzas políticas podrían no sesionar el día de mañana. Si podemos saber qué fuerzas políticas ya han cancelado sus. No puedo anunciar quiénes vendrán, quiénes no vendrán. Yo creo que cada quien tiene que hacerse responsable. Estuvo con nosotros el secretario técnico del Consejo de Salubridad General, el ingeniero Alberto Gómez Rodríguez, y justamente se disipó esta duda. Había la inquietud de la oposición, justamente hicieron un llamado en la mañana que se instalara este consejo, pero por la información que nos dieron es que este consejo está trabajando. Incluso él tuvo que retirarse antes porque había una sesión del consejo. Y sobre esta reunión, si hubo algún anuncio fuerte de que podamos enterarnos o ¿De la situación de salud que priva en el país, de lo que les dijo el funcionario. Bueno, nos dio un balance de cómo van las cosas, de qué es lo que se prevé. Básicamente les diría que este tipo de pandemias tiene una evolución que más o menos puede pronosticarse a partir de otras experiencias y lo que ha ocurrido en otros países. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de la República es ir tomando las decisiones a partir de la evolución de esta pandemia. Y la estrategia es muy clara. La estrategia es lograr disminuir a lo máximo posible el contagio y los riesgos para la salud y también el impacto en la economía de las medidas de aislamiento. Digamos, es encontrar ese balance, por supuesto, dándole prioridad a la salud de las y los mexicanos, pero algunas medidas de aislamiento que se quisieran adelantar tienen una razón, que es la evolución del número de contagios. Y la Secretaría de Salud, por lo que hoy nos dice, por el diagnóstico que nos presenta, tiene perfectamente monitoreado y ya modelado la velocidad a la que van los contagios y qué es lo que hay que hacer en cada etapa. Por eso mismo nosotros nos estamos ajustando a el planteamiento que están haciendo ellos de la sana distancia a partir del 20 de marzo. ¿Qué tal, diputados? Buenas tardes. Quisiera preguntarle primero qué les dijo específicamente el funcionario de la instancia de salud, ya que pues en el caso de la Cámara de Senadores, el coordinador Ricardo Monreal hablaba específicamente de que la recomendación fue no suspender sesiones hasta abril, ya que no era necesario, y pues él recomendaba que las sesiones se suspendieran hasta pues ya entrado el mes de abril, que es cuando va a estar el pico de contagios, o hasta que se declare la fase 2 cuando ya sean cientos de casos. Decía que pues es decisión a final de cuentas, decía Ricardo Monreal, política de los grupos parlamentarios, y que en un tema de prevención pues ellos, pese a la recomendación de Gatell, pues decidían probablemente que se vaya a adelantar. En este caso sería lo mismo, se les recomendó algo similar. Y en segunda parte quisiera preguntarle en un tema diferente a la detención de Isidro Junco Barajas, que es el encargado de seguridad aquí en la Cámara de Diputados, que tienen conocimiento a este respecto. Dicen que se realizó la detención al exterior de la Cámara y bueno, pues como sabe está relacionado con este caso de tortura a testigos de los 43, y de hecho hay otro exfuncionario de la Cámara señalado, que es precisamente Carlos Gómez Arrieta, que era antes también jefe de seguridad aquí en la Cámara. ¿Qué valoración tiene acerca de esto? ¿Tenían conocimiento? ¿Ya había señalamientos sobre ellos? Y pues hasta este momento pues todavía seguía apareciendo en la nómina de la Cámara, por lo menos en el caso de Isidro de Junco Barajas. Bueno, a nosotros no nos hicieron una recomendación en específico si suspender o no suspender. Simplemente nos dieron la información, la valoración que ellos tienen, las medidas que van a tomar hacia adelante y cuál es la expectativa justamente de llegar a este pico donde se acelera
el número de casos probables y en donde entra la fase 2 de aislamiento social para impedir una propagación mayor. Y según la información que nos dieron aquí, es a partir del entre el 19 y el 21 se llegaría a ese pico. Por eso, con base a esa información, ellos tomaron la decisión de las escuelas. Entonces, nosotros nos estamos apegando a esa información para tomar la decisión de la suspensión de sesiones a partir del 20 de marzo. Respecto del funcionario, sí, en la mañana me informó la Secretaría General de que había llegado personal de la Fiscalía General con una orden de aprehensión para el señor Isidro Junco Barajas, parte del personal de seguridad de aquí de la Cámara de Diputados, y tengo entendido que se realizó la detención. Hubo la cooperación por parte de la Dirección de Seguridad para que se hiciera la detención. ¿Ya tenían antecedentes de esto? Porque ya estaban señalados tanto el ex jefe de seguridad como el director actual de seguridad, ya estaban señalados por torturas en el caso Ayotzinapa desde pues, ya hace la administración anterior. Bueno, yo no tenía información al respecto y lo que ocurrió el día de hoy es que ya hay una orden de aprehensión directamente de la Fiscalía General. Gracias, buenas tardes. Yo quiero preguntar, al principio dijo que iban a prorrogar el proceso de designación de consejeros una semana, o algo así creí entender. ¿Cómo va a estar? ¿Se deja tal cual? ¿Y cómo van a ser las entrevistas? ¿Van a ser presenciales, vía Skype, o cómo, para evitar pues estas aglomeraciones? Finalmente van a ser 60 los entrevistados, ¿van a espaciarlos, o cómo va a ser el procedimiento? Repito otra vez lo que dije. Recibimos una información por parte del Comité Técnico de que por la situación, pues evidentemente debe suspenderse el proceso. Entonces mañana vamos a modificar la convocatoria. El día de mañana el comité tiene que entregar la lista de los 60 aspirantes que van a pasar a la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? La de las entrevistas. Por eso, precisamente, y por las medidas de aislamiento y de la sana distancia que se están tomando, el Comité Técnico pues nos manifiesta esa inquietud. Por lo tanto, mañana vamos a modificar la convocatoria para dejar suspendido el proceso antes de las entrevistas. Entonces, las entrevistas se harían una vez que se reanude el proceso. ¿Cuándo se va a reanudar? Pues no tenemos la certeza, porque no sabemos cuándo vamos a regresar a sesionar, no sabemos cuándo podrá ya superarse esta etapa de la sana distancia para que vuelvan a hacerse las entrevistas, nos entreguen los 20 finalistas y el Pleno pueda concluir su tarea seleccionando por mayoría calificada a los 4 consejeros o consejeras. ¿Cuál sería el escenario, pues dado que ahí es una fecha pues ya próxima a vencer, pues tendrían que estar listos antes del 4 de abril? Bueno, no pasa nada si el INE sesiona con 4 consejeros menos, porque tienen quórum y tienen, o sea, no, puede funcionar el INE sin esos consejeros. ¿O entraría en vigor esto que establece la Constitución? Bueno, no hay quintetas aún, pero da la posibilidad de que interviniera ahí la Corte, ¿no? La Corte. Por eso precisamente vamos a modificar la convocatoria, porque en caso de ser omisos, la Corte podría hacerlo, pero ahora no podría hacerlo la Corte, por la Corte también se fue a suspensión de actividades un mes. Claro, y la otra pregunta es, si se van a erigir entonces en Cámara Acusadora, pues quiere decir que hallaron responsabilidad a Robles. ¿Es así? Y bueno, ¿cuál sería entonces pues la acusación directa, si hallaron que era culpable en unas cosas, en otras no, en fin? Así es, la sección instructora encontró elementos para acusarla y es lo que va a ocurrir el próximo jueves, que se va a constituir la Cámara en órgano de acusación, misma que será enviada al Senado. Habrá una exposición por parte de la sección instructora de cuáles son los elementos que encontró. Esperamos que venga la acusada para que ejerza el derecho a su defensa
y sería el único asunto que veríamos el jueves. ¿Ya fue citada? Ya fue citada. Sí, diputada. ¿Cómo? Ah, sí, está bien. Perdón, María. Diputada, buenas tardes, y también a Mario, buenas tardes. Preguntarte sobre las medidas de seguridad y de higiene que se está siguiendo aquí en Cámara. Hoy veíamos que, por ejemplo, Fernández Noroña tuiteó que cómo es posible que les pongan la lamparita esta para detectar la temperatura, y en la mañana también, bueno, al mediodía, Javier Hidalgo, integrante del Morena, pues se pasó con su bicicleta y no permitió que le hicieran esta revisión, o sea que habemos ciudadanos de segunda y de primera, o cómo está el asunto de que no se dejan hacer la revisión a pesar de que es una disposición de una autoridad sanitaria a nivel federal. En este caso me gustaría conocer tu opinión y después la de Mario, y también preguntarle sobre estos 3.500 millones de pesos que dice el subsecretario Hugo López-Gatell de que se van a requerir para comprar todos los implementos que se necesiten, pues para atender cuando esté el pico más alto de los infectados, a fin de que pues se les dé una atención de primera a todos los pacientes que requieran incluso un respirador. ¿Ya les comentó eso la persona con la que platicaron, Alberto, o de dónde van a sacar el dinero, o apenas ahora que venga el secretario Herrera, él le explicaría cómo le van a hacer y si van a estar de común acuerdo ustedes con, bueno, el Poder Legislativo con el Ejecutivo? Y pues preguntarles si realmente hasta el 30 de abril se podrían esperar a trabajar, o simple y sencillamente el 15 ya le cortarían, o antes. Bueno, pues los que quieran medirse la temperatura, pues yo sí, hasta tuiteé, puse un video ahí, de cómo me midieron la 36.6, salió todo bien. Bueno, a ver, si no quieren, pues no quieren, y ya. Pero para los trabajadores, Javier dice que sí quiere. Ya, ándale, pues sí. Bueno, mañana vamos a checar a Javier. Sí. Lo grabas, Javier, y lo subes a la red para que vean. Bueno, a ver, explico otra vez qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pegarnos a lo que señala el artículo 68 de la Constitución. ¿Qué dice? Que no puedes suspender las sesiones por más de 3 días sin el consentimiento de la otra Cámara. Entonces, preveemos que no vamos a sesionar por lo menos en una semana o 2. Por lo tanto, tenemos que pedir el consentimiento a la Cámara de Senadores. Entonces, el día de mañana vamos a enviar este documento a la Cámara de Senadores para que nos dé su consentimiento. Eso nos abre la posibilidad de que cualquier día se convoque a sesión del Pleno. O sea, si vemos que la siguiente semana pues bajó la tasa de infección, no entramos en fase 2 y todo muy bien, pues regresamos a sesionar la siguiente semana. Si se prolonga la fase 2 de la sana distancia y no es recomendable venir a sesionar, bueno, nos quedamos con ese consentimiento que nos dio el Senado. Ahora, si se decide pues que ya no vale la pena estar con esta medida y mejor se dé por terminado el periodo, también lo vamos a poder hacer. Entonces, se puede dar por terminado el periodo y se instalaría la comisión permanente. La comisión permanente tiene que ser electa por el Pleno. Por lo tanto, mañana vamos a votar a los integrantes de la comisión permanente para que se quede ya electa los integrantes, y en cualquier momento, si se toma la decisión de concluir el periodo antes del 30 de abril, se puede hacer y se instale la comisión permanente. Eso es lo que tenemos planeado hacer. Entonces nos da la flexibilidad de cualquier cosa, o de convocar al Pleno cualquier día, o de concluir el periodo y que se instale la comisión permanente. Pero lo que queremos es no atarnos de manos, que la Cámara tenga la flexibilidad de tomar cualquier acción que sea necesaria en estos próximos días. Sí, ajá, y los 3.500 millones.
Bueno, eso que lo explique el diputado. Muy rápidamente, sobre las medidas, lo que se ha hecho desde la semana pasada en la Cámara de Diputados, pues ha sido primero instalar más esferas de gel. A partir del día de mañana vamos a tener dos módulos o puntos de atención médica, uno en la explanada y uno en la entrada principal del Pleno. Este asunto de la revisión de la temperatura no es opcional, ahí sí, perdón que difiera del diputado Delgado, o sea, yo sí le creo al diputado Hidalgo que se pasó y tal vez no vio a las personas, pero no es opcional. Bueno, pero ahí sí ya no lo puedes obligar, pero digamos, la intención es que no sea opcional, sino que la gente que entre se le tome la temperatura, y creo que esto tiene que ver también con un asunto de ir haciendo conciencia, de ir haciendo una conciencia más profunda entre todos y todas, de que no se trata de exagerar, de que no estamos exagerando, de que no se trata tampoco de entrar en pánico, sino de que más vale, no nos quita absolutamente nada que nos tomen la temperatura, no pasa nada, no nos quita nada, y son medidas que pueden ayudar a detectar, y sobre todo es importante que la gente, tanto los trabajadores y trabajadoras como ustedes, por ejemplo, que están aquí permanentemente, y los diputados, sepan que la Cámara está tomando acciones. Ese es el sentido de las acciones de prevención que hemos hecho, además de repartir un volante que se ha distribuido entre todos los trabajadores, los diputados, repartimos gel, una serie de cosas que lo que buscan es que hagamos parte de nuestros hábitos cotidianos las medidas de prevención que nos han dicho hasta el cansancio los expertos, los médicos, que es lo que más nos puede ayudar para evitar la propagación del virus. Esos serían mis comentarios. Decías de que pusieran más dosificadores, sin embargo, en la planta baja hay 3, y de esos 3, nada más uno tiene gel, 2 están vacíos y así están en otros pisos. Entonces, ¿de qué sirve que pongan más si no cumplen la función de estar llenos? Lo checamos para que se haga la supervisión más frecuente. Gracias. Los 3.500, bueno, vamos a discutir con el secretario de Hacienda el jueves. Buenas tardes, diputados. Primero, para precisar sobre la modificación a la convocatoria a consejeros del INE. En este caso, ¿se estaría marcando una fecha dentro del mes de abril o se estaría difiriendo de manera indefinida, valga la redundancia? ¿Cómo estaría este tema? Y en segundo lugar, sobre los protocolos por el coronavirus que se han impuesto desde el día de hoy, preguntarles si se prevé ir endureciendo las medidas, ir restringiendo más el acceso a San Lázaro o condicionarlo de otra manera conforme vayan avanzando las fases, e incluso pues llegar al grado de suspender toda actividad y cerrar la Cámara de Diputados. Bueno, contesto la última, lo del INE, creo que corresponde más al diputado Delgado. A ver, yo creo que tenemos que ir paso a paso con las medidas, Fer. Ciertamente la Cámara de Diputados nos adelantamos, nos hemos adelantado por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, por ejemplo, en limitar todos los eventos a actividades que sean estrictamente legislativas. O sea, nos quedamos solamente con las sesiones de comisiones, que ahora, insisto, ya vamos, y se les dijo que traten de privilegiar todo lo preparatorio a través de teletrabajo. Se van a tomar todas las medidas para que también tengan este tema de distanciamiento, de toda esta parte, pero nos quedamos estrictamente con las actividades legislativas. Eso se hizo igual que otras medidas que ustedes ya conocen que anunciamos la semana pasada, con la intención de adelantarnos y contribuir nuevamente a evitar la propagación del contagio en nuestra comunidad. Y yo creo que vale la pena enfatizar que la comunidad de la Cámara de Diputados tiene características muy particulares, que no tiene prácticamente ninguna otra institución en el país. El Senado sí, aunque hay que decir que el Senado es mucho más pequeño que nosotros, que es esto que ya hemos comentado muchas veces, de que aquí concurre gente de todo el país, para empezar los diputados que van y vienen en avión, que van y vienen en autobús, y eso genera una dinámica de posible transportación del virus que no se tiene en otras instituciones, y que por eso
nos adelantamos. Sin embargo, creo que a partir de ahora, a partir de que pues ya deje de sesionar el Pleno, de que se implementen estas nuevas medidas de teletrabajo a distancia para que nos quedemos con el mínimo personal indispensable, también le pedimos a la Secretaria General que las personas que vengan a trabajar también se reacomoden sus espacios de trabajo para que tengan por lo menos 1,5 metros de distancia o una barrera o algo también para que se les proteja. A partir de la implementación de estas medidas, insisto, de que no vengan las personas de 60 y más, de que no vengan las mujeres embarazadas, de que no vengan las personas con diabetes o con otras enfermedades que los hagan vulnerables, creo que sí, a partir de eso tenemos que ir evaluando poco a poco si se necesitan algunas medidas adicionales. Yo creo que ahorita por lo pronto vamos a ver cómo funcionamos así, vamos a ver cómo evoluciona también la situación en el país y a partir de ahí pues creo que tendremos que seguir evaluando. Lo del INE se pospondría hasta que regresemos a sesionar como Cámara de Diputados o como comisión permanente. Es decir, una vez que se regularicen las actividades, entonces querrá decir que entonces ya pueden llevar a cabo las entrevistas, pero no podemos adelantar una fecha, lo vamos a dejar condicionado a la normalización de las actividades de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente. Yo creo que tiene toda la razón quien aquí preguntó. Yo creo que tenemos que terminar con esta dinámica. Vamos a pedirle, Héctor, que tal vez, no sé, en el Salón Verde o algo donde tengamos mayor espacio y ustedes puedan estar guardando la sana distancia, que las conferencias se hagan ahí en otro lugar que ofrezca las mismas características. ¿Les parece? Presidenta, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Pues va a estar solo. Bueno, pues muchas gracias. Guarden su sana distancia, por favor.